Bueno, buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas a una nueva defensa de tesis de licenciatura en física del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. En esta oportunidad el estudiante que defiende su tesis es Muriel Boneto, que hizo la tesis de título Estudio de la sensibilidad de detección de fotones correlacionados con skipper CCDs, bajo la dirección de Darío Rodríguez y la codirección de Agustina Mañón. Bueno, dejo a todos y todas con mute. Ok, bueno, como dijo Silvina, hoy voy a hablar de estudio de sensibilidad, de detección de fotones correlacionados. Este es computacional el estudio, con skipper CCD. La charla está dividida en tres partes. En la primera parte voy a hablar de algunos conceptos relevantes para el resto de la charla, sin entrar en demasiado detalle, y de qué motivó esta tesis. Después, en el bloque central, voy a hablar de cómo construimos las simulaciones de emisión y detección de pares de fotones correlacionados y la implementación del cálculo de correlación, los resultados de las simulaciones. Y por último voy a hablar de estimación de observancia con fuentes de pares de fotones correlacionados. Entonces, empiezo por qué interesan los pares de fuentes de fotones correlacionados. Para eso empiezo suponiendo, en el caso en el que se tiene una sola fuente de luz coherente, como puede ser un láser, por ejemplo. En este caso, la incerteza en el número de fotones por unidad de tiempo que emite el haz está dada por la raíz del número medio de fotones que emite por unidad de tiempo el láser, dado que es una variable con distribución Poisson. No es algo de detección, esta incerteza es completamente intrínseco a la naturaleza de la fuente. Entonces, hay un límite en las mediciones que uno puede hacer con este tipo de fuentes, por ejemplo, la estimación de una magnitud, que está limitado por esta incerteza y que se suele llamar límite de ruido de disparo o shot noise. Con dos fuentes de luz coherente para agregar información, pasa lo mismo. Por más de que se tiene información de dos fuentes, y aunque tengan el mismo número medio de fotones por unidad de tiempo, sigue habiendo incerteza de fuente poissoniana. Uno de los haces no da información sobre el otro y el límite sigue siendo este. En cambio, cuando se tiene fuentes de pares de fotones correlacionados, el número de pares que genera la fuente puede tener incerteza poissoniana, el número de fotones por unidad de tiempo de cada uno de los haces también, pero como las fluctuaciones de cada uno están correlacionadas, el uso del segundo haz da información sobre el primero y se puede reducir la incerteza esta que introduce el ruido, la variancia, las fluctuaciones poissonianas. Entonces se dice que se está en el límite subpoissoniano o sub-shot noise. Entonces, ¿cómo hacer fuentes de pares de fotones? Una forma es mediante conversión paramétrica espontánea, descendiente, que es un fenómeno de la óptica no lineal, que no voy a entrar en detalle, pero en principio un haz de bombeo incide sobre un cristal no lineal y emite dos fotones que se llaman señal y referencia, siguiendo la conservación de energía y la conservación del momento, relacionados con el haz de bombeo. Entonces, este sistema está en plano, pero va a tener simetría de revolución respecto al eje que está marcado por el haz de bombeo, por lo que termina viéndose es, en general, un cono sobre el cual, en puntos diametralmente opuestos del cono, están los pares de fotones correlacionados. En particular, para el caso degenerado, que es con el que trabajamos, en el que la energía del fotón señal y el fotón de referencia misma forman un cono simétrico en general. Entonces, hay dos tipos de conversión paramétrica espontánea, de SPDC, uno en el que la polarización de los fotones señal y referencia, los fotones señal y referencia es la misma y ortogonal a las de bombeo,
y en general están preparados de forma de que se forme todo sobre un solo cono. O sea, los señal pueden estar en cualquier punto, mismo referencia. Y tipo 2, donde las polarizaciones de los fotones señal y la de los fotones referencia son ortogonales. Y estos suelen estar preparados para que se separe espacialmente los dos haces. Para que los de polarización horizontal estén en un cono y los referencias estén en otro cono no concéntricos. Entonces, las fuentes de pares de fotones tienen muchas aplicaciones en áreas como la metrología cuántica, en particular estimaciones de absorbancia de una muestra, que es de lo que voy a hablar después, microscopía cuántica, post-imaging, quantum illumination y calibración absoluta de detectores, entre otras, donde aprovechan, o sea, la razón por la que se usan fuentes de pares de fotones es para poder aprovechar la información extra que incorpora el segundo haz y poder estar en un régimen sub-shock. El problema es que la luz hay que detectarla y los detectores tienen ruido de lectura, que es una fuente de incerteza no correlacionada, que se introduce al medir los pares de fotones. Entonces, si el ruido de lectura es más o menos parecido a la raíz del número medio de fotones de cada uno de los haces, volvimos al régimen de una sola fuente coherente. O sea, se tiene una incerteza no correlacionada que es del mismo orden. Entonces, ya que hablé siguiendo con detectores, voy a hablar en particular de detectores dispositivos de carga acoplada, o CCD por siglas en inglés, que son detectores de silicio, donde un fotón interactúa con el material, promoviendo electrones a la banda de conducción. El detector está pixelado, y entonces en cada píxel se acumula carga, y después se mide la carga de cada píxel de manera secuencial. Es decir, primero se mide después se mueve este hasta acá, y va al nodo de sensado, y así. Esto implica que hay un tiempo de lectura asociado a poder medir con CCD, en contraparte con la tecnología similar CMOS, no está ese tiempo de lectura, porque se mide todo en simultáneo. Pero tienen menor ruido de lectura. En general, el ruido de lectura de un CCD, o sea, hay de menos, pero suele ser de 5 electrones por píxel. Entonces, acá hay un electrón que no se ve, porque el ruido de lectura hace imposible poder medir, diferenciarlo, digamos, del resto de los píxeles. En particular, con 5 electrones por píxel, si se tienen más o menos 25 cuentas como esperanza en cada uno de los píxeles de lo que se espera detectar, ya estamos en la situación en la que el ruido de lectura hace que la ventaja que se ganaba teniendo pares de fotones correlacionados se pierda. Lo ideal sería poder reducir este ruido de lectura, y es por eso que Skipper CCD aparece tantas veces en el 90. Skipper CCD son detectores desarrollados por Fermilab y Berkeley, con el objetivo de usarlos en experimentos de búsqueda de materia oscura, en un principio. Son detectores también de silicio, que también hacen una medición secuencial de la carga, con la diferencia de que, bueno, o sea, estrictamente no es un capacitor, pero con la diferencia de que tiene una forma de medir la carga no destructivamente mediante una compuerta flotante. Entonces, perdón, no destructiva. Entonces, poder medir la carga de manera no destructiva implica que se puede medir muchas veces. Entonces, la estimación de la carga de cada píxel ya no va a ser una medición, sino va a ser el promedio de n mediciones. Y la incerteza del promedio, cuando se tiene variables independientes, va como el ruido, la incerteza con una de esas mediciones como la raíz de n, sobre la raíz de n. Entonces, la nueva incerteza va a ser la del promedio, que la podemos achicar, o se puede achicar agrandando el número de veces que medimos. En particular, por ejemplo, con 4.000 mediciones, se reporta un ruido de lectura de 0,068 electrones por píxel. Entonces, eso al cuadrado, que no estoy muy segura, da 0,0034, es o sea, el momento en el que empieza a molestar el ruido de lectura. Y ven que acá se ve el electrón que antes no se veía. Además, poder tener un ruido de lectura tan bajo permite contar de a uno los electrones, y es en un rango de entre 0 y 2000. O sea, se puede diferenciar un píxel que tiene 1570 electrones de uno que tiene 1571.
Entonces, queda claro que hay un detector que puede hacer que el ruido de lectura baje lo suficiente como para que la ventaja de usar pares de fotones correlacionados persevere aún en regímenes de eliminación baja, o sea, con pocas cuentas. Entonces, ahora voy a pasar a hablar de lo que motiva la tesis. Antes de que yo empiece, durante la tesis de licenciatura de Matías Senser, se usó un sistema comercial ya armado que genera pares de fotones entrelazados. Las aplicaciones en particular de las que voy a hablar y de las que ya hablé, no es relevante el tema de fotones entrelazados, pero bueno, era el sistema que se usó, donde un láser de 405 nanómetros incide sobre un cristal BBO y emite pares de fotones relacionados en 810 nanómetros, o al menos esos son los que se quiere detectar. Entonces, acá tenemos una de las imágenes adquiridas con HiperCCD. Una aclaración, que los fotones salgan de 810 nanómetros, los fotones correlacionados. Los fotones de 810 nanómetros tienen una energía más o menos 1,6 electronvolts y el bandgap del silicio es de 1,1, 1,2. Entonces, tomamos un electrón, un fotón. O sea, una cuenta en el detector, un fotón. Entonces, lo que se espera es que los fotones acá y las cuentas acá y las cuentas acá, dado que están en puntos diametralmente opuestos sobre el anillo, que vendría a ser el cono proyectado de antes, sean iguales. Pero decir iguales no alcanza, hay que medir eso, y la forma es, o una forma es con el estimador del coeficiente de correlación. El coeficiente de correlación mide la correlación de dos variables, midiendo sus fluctuaciones relativas. X y Y son obviamente variables, perdón, X y Y son variables aleatorias, y por lo tanto el estimador también tiene distribución, va a tener su distribución que va a depender de la distribución de X e Y. En general no tiene una fórmula analítica esa distribución, pero cuando X e Y son normales bivariadas hay una expresión aproximada para la distribución, y para la esperanza del estimador y la varianza del estimador, n el número de mediciones de X e Y, y bueno. Entonces, ¿cómo implementamos el cálculo de correlación en las imágenes? Tomamos dos regiones diametralmente opuestas de una imagen. Calculamos el número de cuentas total en cada una de las regiones y repetimos esto para n imágenes. Entonces, después con los n realizaciones de n1 y de n2, calculamos el coeficiente de correlación. Bueno. En un primer estudio preliminar no encontramos una correlación de forma sistemática en las imágenes que se habían adquirido. Y esa es la motivación, o sea, eso es lo que motiva mi tesis. Estudiar cuáles son las fuentes de descorrelación y cómo se puede mejorar la configuración experimental, y para eso hicimos una simulación del sistema. Entonces, ahora empiezo con la simulación de el experimento que se montó en Fermi. De nuevo, el haz de 405 incide sobre 2 BB2, pero vamos a tomarlo como uno. Después hay dos filtros infrarrojos en el camino del haz de bombeo para poder atenuarlos y dejar pasar, los fotones correlacionados, donde hace el cono. Una lente que enfoca sobre la cámara CCD, y antes está la ventana de entrada. Perdón, me olvidé decir esto. El Skipper CCD tiene dos desventajas. No sé si son las únicas dos, pero principales. Una es que tarda mucho en medir, porque la medición es secuencial y encima itera muchas veces. Cuanto más mediciones querés hacer de la carga de cada píxel, más tarda. Y además tiene que estar en una cámara de vacío a entre 120 y 140 Kelvin. Entonces, la ventana de entrada de la cámara de vacío, un filtro que rechaza radiación térmica ambiente, y finalmente el detector. Y acá, bueno, las imágenes que aquí. Entonces, para construir el primer tipo de simulación que hicimos, pensamos una simulación geométrica. Es decir, vamos a generar dos vectores, RS y RI, que cada uno corresponde a el punto donde
fotón es detectado por el plano, el fotón genial e Idler, y los descomponemos en coordenadas esféricas típicas. Entonces, como habíamos dicho, vamos a trabajar en el caso degenerado, en la que la energía de los dos fotones es la misma, y por lo tanto su ángulo de emisión respecto al eje Z, que marca el eje del haz de bombeo, es también el mismo. Y dado que es un proceso de TS, la densidad de probabilidad que caracteriza a la variable aleatoria θ tiene esta forma, y depende de parámetros del cristal y de la longitud de onda del haz de bombeo. Entonces, esta es la forma de la distribución angular. Esto está en escala logarítmica, entonces hay un máximo central que concentra la mayoría de la probabilidad, que corresponde al círculo más brillante, al anillo más brillante, y después se tienen los máximos secundarios que corresponden a los anillos secundarios. Digamos que tienen de un orden de magnitud menos para abajo de densidad de probabilidad. Entonces, eso para la variable θ. Para la variable phi, donde acá solamente está phi s, pero está phi, no me salió el dibujo. Habíamos dicho que el sistema tenía simetría de revolución, entonces cualquier proyección sobre el plano que está sobre el cristal el plano que es perpendicular al eje de propagación del haz de bombeo va a ser equiprobable, entonces lo simulamos como una distribución uniforme entre 0 y 2π, y como tienen que estar en puntos diametralmente opuestos del cono que se forme, el ángulo del fotón Idler, el fotón referencia es el de señal más. Entonces, con estas dos variables construimos RT. Ahora, con estas dos variables significa generar realizaciones de una variable aleatoria. Para una distribución uniforme es fácil, esta simulación la hicimos en Python, lo cual que tiene incorporado en sus librerías generar instancias de una variable uniforme, no así de esta variable con esta distribución particular. Entonces, ¿cómo generar instancias de una variable aleatoria con una distribución arbitraria? El método más sencillo y directo es por aceptación y rechazo, que es un método por Monte Carlo, donde básicamente se quedan puntos encima de un rectángulo de área 1, y la probabilidad de que esos puntos caigan en una dada área es proporcional a su área. Esto es obvio cuando está dividida a la mitad, pero también no sé si es obvio, pero es más fácil de ver cuando está a la mitad, y es más fácil y se mantiene cuando tenés formas raras. En particular, si agarras un rectangulito más chiquito, también la probabilidad de que el punto que tires caiga acá va a ser proporcional al área del rectángulo. Y este dibujo es una densidad de probabilidad con esta forma que no es nada, donde si yo genero uniformemente variables en X y variables en el eje Y, tipo pares coordenados, los pares coordenados que caigan dentro del rectángulo verde van a caer dentro del rectángulo verde con una probabilidad igual a su área. Su área es la densidad por el diferencial este de acá abajo, y eso es la probabilidad de tener una instancia de una variable aleatoria con densidad de probabilidad X, con valor entre X y X más diferencial. O sea que de los pares coordenados que se generen de manera uniforme, los que caigan acá, su X van a ser instancias de una variable aleatoria con densidad de probabilidad. Entonces, volviendo al ejemplo, normalizando este cuadrado para que tenga área 1, se define el área de aceptación y el área de rechazo, por eso el nombre del método, y se tiran pares coordenados de forma uniforme, los que caigan en el área de aceptación son aceptados, rechazo, rechazados, y así generan instancias de la variable. Esto está en escala logarítmica, entonces no se llega a ver, pero créanme que el área de rechazo es mucho más grande que el área de aceptación. Entonces es poco eficiente. Una forma que lo que hicimos para tratar de disminuir esto es, aprovechando que tiene como los ceros, que es un sin, armar ventanitas alrededor de cada pico y hacer Monte Carlo dentro de cada ventanita, pesando la probabilidad de que se haga Monte Carlo acá en función del área de cada una de las ventanitas sobre la del resto. Bien, entonces, eso para
generar θ y φs, y con eso construir los vectores. Ahora, para simular la probabilidad, o para simular el efecto que tienen los elementos ópticos en el camino, nos concentramos en que los elementos ópticos tienen una dada transmitancia. Entonces, de estos dos fotones, ¿qué probabilidad hay de que lleguen al detector? Entonces, esto lo simulamos con una variable con distribución binomial, 2 intentos y probabilidad, la eficiencia total de los elementos. Entonces, si k era igual a 2, guardamos los dos vectores; si k es igual a 1, guardamos uno solo. Y si k es igual a 0, bueno, no guardamos uno. Entonces, esto lo repetimos n veces para tener n pares emitidos del BBO. Proyectamos sobre el plano que corresponde a la CCD, y hacemos un histograma con el binario correspondiente al tamaño del píxel de la CCD que estamos simulando. Son 15 micrones por píxel. Bien, y así conseguimos este tipo de imagen. Hay que tener en cuenta, para tener en cuenta el ruido de lectura, el fondo de luz espuria y cuentas oscuras, eso lo tomamos como cuentas no correlacionadas, lo cual lo modelamos generando cuentas uniformemente distribuidas sobre todo el detector, todo el CCD. El siguiente paso fue ver cómo depende la correlación, esto, digamos, por ejemplo, de la eficiencia de los elementos, la eficiencia total de los elementos ópticos. De nuevo, hicimos lo que había contado antes, tomamos 100 imágenes, tomamos regiones diametralmente opuestas, calculamos el total y calculamos el total de cuentas y el coeficiente de correlación. Y como referencia también está de rectángulos a 90 grados. Para la eficiencia encontramos que la relación era lineal, y para resaltar, cuando se tiene 95% de eficiencia, la correlación también es 95%. Y 95% equivale a 5 elementos ópticos con eficiencia 0,99. Entonces, 5 elementos ópticos con una eficiencia muy alta ya te ponen una cota de qué tan buena es la correlación que podés detectar. Repetimos con el fondo, donde acá está graficado en función de la relación entre las cuentas descorrelacionadas y las cuentas provenientes del CCD. Y lo que nos importa destacar es que cuando son iguales, no hablo ni siquiera que una es el cuadrado del otro, pensando en lo de ruido de lectura. Cuando son iguales, las cuentas descorrelacionadas con respecto a las que provienen de los pares, ya la correlación es del 40%. Entonces, poder reducir, si pensamos que, por ejemplo, las cuentas descorrelacionadas son solo ruido de lectura, poder reducirlo a 0, o poder reducirlo arbitrariamente, mejora muchísimo la capacidad de poder medir correlación y aprovechar a los pares correlacionados. Las ventajas de los pares correlacionados. Y por último, durante el experimento en Fermilab se observó que el centro del haz de bombeo variaba. Entonces quisimos analizar este efecto cuantitativamente, y eso lo simulamos agregando un offset random en el centro del cono. Y encontramos que como una normal con un desvío estándar que variamos, y encontramos que ya para 1 milímetro, o sea que la inestabilidad sea de 1 milímetro, la correlación desaparece completamente. Entonces, para resumir, es importante reducir el número de elementos ópticos y maximizar su eficiencia, porque ponen una cota muy fuerte a la correlación. Mismo con la luz no correlacionada, lo que se vio es que en realidad que hay un problema, por ejemplo, con que los filtros fluorescen y incorporan espuria, y la estabilidad del centro tiene que ser estable el centro del haz, y gaussiano, lo más gaussiano posible el frente 2. Entonces, en esta línea se armó una propuesta experimental para montar un experimento, esta vez con cristal tipo 2,
un cristal tipo 2 que además puede separar espacialmente los fotones señal y referencia, para armar acá en argentina. Entonces, de nuevo, un haz de, esta vez 403 nanómetros, incide primero sobre un filtro espacial para estabilizar el haz y limpiarlo de los modos que no son el TEM 00. Luego incide sobre el cristal tipo 2, que digo, es el tipo 2, que además separa los haces. Y después del cristal se colocó un espejo dicroico para desviar el haz de bombeo antes de que incida sobre el filtro infrarrojo, que es uno solo, para que la fluorescencia del filtro fuese lo menor posible. Y por último, una lente para colimar los haces y poder separar bien el detector del resto de la óptica. Hay un beam down. Entonces, la idea ahora es simular experimentos donde los fotones están espacialmente separados, los señales de la referencia. Y además de cambiar el tipo de emisión, cambiamos el tipo de simulación. La idea es que tenemos la densidad de probabilidad en coordenadas esféricas, o sea, en función de las variables angulares físicas. Pero hay una forma, lo que queremos es tenerla en función de x e y. Entonces, esto se hace, no voy a entrar en detalle, pero haciendo un cambio variable, donde la nueva probabilidad es la probabilidad anterior por el jacobiano de la transformación. Entonces, con esa probabilidad podemos hacer un gráfico 2D de cuál es la probabilidad de que un fotón llegue a cada píxel. Y multiplicándolo por el número, por ejemplo 10, que queremos que en los puntos máximos haya 10 píxeles, normalizándolo, podemos generar lo que voy a llamar matriz de esperanza, donde tenemos una matriz que en cada lugar dice cuál es la probabilidad, el número esperado de fotones provenientes del video que espera que llegue. Y con esta matriz, generar realizaciones de este experimento es mucho más sencillo, porque Python porque Python tiene las herramientas para generar instancias de variables aleatorias poissonianas. Entonces, por cada píxel vamos a generar una variable aleatoria poissoniana, cuya esperanza es la correspondiente a ese píxel en la matriz de esperanza. Y ahora, para meter el corrimiento, lo que hicimos fue generar las variables con distribución poissoniana de uno de los anillos, digamos el referencia, de los fotones de referencia, lo corremos respecto al centro de simetría, y después lo reflejamos doble, de forma que acá y acá sean las mismas variables. Después sumamos los dos y le aplicamos la máscara binomial, donde ahora el número de intentos es la cantidad de fotones que hay en ese píxel, y la cantidad de cuentas, y la probabilidad de éxito es, de nuevo, la eficiencia total. Entonces así generamos las cuentas producto de los fotones que vienen que están correlacionados. Agregamos una variable poissoniana para modelar el fondo, que tiene la misma esperanza en todos los píxeles de la CCD. Y por último, incorporamos un efecto que no habíamos incorporado en la simulación anterior, en el cual tuvimos en cuenta que la posición relativa entre los dos fotones tiene una incerteza, que es proporcional a este delta Q, que va como 1 sobre el tamaño del haz en el cristal. Y entonces, lo que hicimos fue generar variables normal con este factor como incerteza, y generando instancias de esta variable aleatoria, mover cuentas de un píxel a otro. No tarda mucho, pero que mejor se nos ocurrió. Entonces, con la incerteza tenemos las imágenes finales y pasamos al cálculo de correlación, que de nuevo lo hicimos distinto, porque hicimos, en lugar de tener una medida de correlación que haga estadísticas con muchas imágenes, una medida de correlación por imagen. Entonces, la forma intuitiva de hacer eso es tomar de nuevo dos regiones muy intuitivas. La forma en la que lo hicimos es tomar dos regiones diametralmente opuestas,
Entonces, en esta región, que es con el zoom de estas dos, esperamos que el número de fotones acá, en esta región, sea el mismo que acá, en este pedacito. Entonces, en lugar de comparar por imagen, comparamos, lo que yo digo, píxel a píxel. O sea, en una misma imagen, la estadística sobre las cuentas en cada uno de los píxeles. El problema que tiene esto es que el coeficiente de correlación compara, si vos le tirás dos variables, una tira de variables, lo que hace es comparar las fluctuaciones respecto al promedio de todas las realizaciones de tu variable. Y eso funcionaba cuando siempre estábamos viendo una región con la misma intensidad media en el caso anterior, que comparábamos sobre distintas imágenes, pero el total en cada región. Pero ahora, no sé si se llega a ver, pero hay una variación en intensidad. No todos los píxeles tienen la misma media. Entonces, compararlos con el promedio de toda esta región, lo que te va a terminar mostrando es cómo fluctúa respecto a la media de toda esta región, y lo que domina es esta variación espacial que hay, producto de que la distribución angular es como vimos al principio. Entonces, lo que hicimos para subsanar esto es introducir un coeficiente de correlación modificado, donde en lugar de comparar las variables N1 y N2, cada píxel, con el promedio de toda la región, lo comparamos con la matriz esperanza. O sea, el equivalente de la matriz esperanza que habíamos estudiado. Que experimentalmente sería tomar muchas imágenes, hacer un promedio y usar eso como matriz esperanza. Entonces, repetimos el examen el estudio anterior, y encontramos resultados consistentes, donde de nuevo la eficiencia era lineal con la correlación. De nuevo, lo mismo que antes, donde la correlación desciende cuando acá tenemos cuentas descorrelacionadas sobre cuentas correlacionadas, esperanza. Cuando son iguales, ya la correlación baja mucho. Y para la incerteza, acá lo graficamos en función de la cintura, el tamaño del haz en el cristal, y ¿se acuerdan que la incerteza es inversamente proporcional a este número? Tiene sentido que a medida que este número aumente, la correlación también. Acá no sabemos. Nos quedó pendiente. Y lo que tiene esta incerteza en la posición relativa es que no es que apareció y no sabíamos que estaba, sino que sí en la bibliografía se habla mucho del área de coherencia, que es justamente el área que define esta incerteza en la posición relativa. Entonces, lo que se puede hacer es agrandar el área del píxel mínimo. O sea, en lugar de tomar el píxel mínimo del detector, se agrega suma sobre 2, 3, 4. O sea, se mide la carga, sobre 2 cuadrados de 2 por 2, cuadrados de 3 por 3, cuadrados de 4 por 4. Y acá vemos que para una incerteza fija, aumentar el área del superpíxel, como decimos a píxeles que son muchos píxeles, más allá del área de coherencia, aumenta la correlación. Uno esperaría que una vez que pasa el área de coherencia sea más alta, 40%, pero por cómo la modelamos, que es a partir de normales bivariadas, corriéndose un sigma en cada dirección, que es equivalente a tener un área de coherencia, que es equivalente al área de coherencia, la probabilidad acumulada ahí es solo del 50%, y recién 4 veces el área de coherencia se tiene 4, se tiene 85%. Entonces, como último análisis alrededor de la correlación, en este gráfico se muestra qué pasa si yo, por ejemplo, en las imágenes simuladas yo sé perfectamente dónde está el centro de simetría de este anillo. En las experimentales eso no, estrictamente no tiene por qué pasar, se le puede errar un poquito. Y una forma de ver que está bien centrado y además poder ver el área de coherencia es diciendo, bueno, ¿cómo da la correlación? En lugar de estar simétricamente simétrica en las dos regiones, muevo esta un poco para allá, muevo esta un poco para allá, y me queda Lorena.
y un poco para arriba. Entonces, lo que tiene acá en estos ejes es cuánto se desplazó una región, el centro de una región respecto a otra, y la correlación para cada uno de esos desplazamientos. Y se ve que la correlación, hay más correlación acá en el medio, es baja, pero se ve como un puntito, y al aumentar el tamaño del píxel mínimo, o armar superpíxeles, esta correlación aumenta y se ve más lo que esperamos, que es un centro con bastante correlación, y después algo que cae cuando ya nos corremos. Entonces, con esta herramienta ya armada dijimos, bueno, ¿por qué no aplicárselas a las imágenes reales para de paso verificar que funciona bien? Hicimos el cálculo de correlación sobre cada imagen, sobre 25 imágenes afiliadas en Fermilab. Encontramos que el promedio de todas las correlaciones calculadas era muy bajo, pero nos llamó la atención estos números, estas imágenes de acá, donde la correlación es un poco más alta. Entonces, haciéndolo de correr los centros con respecto a uno del otro, en esa imagen y aumentando el tamaño del superpíxel, no vimos lo que esperábamos, que es que haya en algún lugar una mancha de correlación y después caiga, sino que la correlación aumenta cuando aumentas el tamaño del superpíxel, pero medio uniforme. Esto tiene que ver con, creemos, que la matriz de esperanza que usamos para esto no es representativa, porque por ahí la fluctuación de intensidad en estas imágenes son más grandes o más bajas que por encima del promedio. Y entonces lo que termina predominando es la correlación producto de las variaciones espaciales. Entonces, yo les conté de la propuesta experimental que armaron, de 400. Bueno, esta ya está armada acá en el IAF, y ya tienen, acá está el skipper, no sé si se llega a ver, pero hay como un tanquecito acá, adentro está el skipper y arriba el tanque de nitrógeno para enfriarlo, termo, no sé bien. Y entonces, esta es la imagen adquirida acá en Argentina, la primera, que como referencia, esta es una de las otras, o sea, en realidad justo está cortada, esta parte y esta parte, bueno, esta parte. Entonces, voy a pasar ahora a lo último, que es estimación de absorbancia en experimentos de pares de fotones correlacionados. Una configuración experimental de este tipo de experimentos es muy similar a la que mostré antes, solo que en el camino de la señal se introduce una muestra a la que se le quiere estimar su absorbancia alfa. Entonces, acá aparece por qué lo que dije al principio de las fuentes coherentes. Poder tener información sobre el haz hace que la estimación, poder tener un haz de referencia además de la señal, el haz con el que testías la muestra, hace que la estimación con la estimación de la absorbancia pueda ser mejor que el límite clásico. El límite clásico es 1 sobre la raíz del número medio del haz de bombeo. Entonces, la única alternativa para mejorar este número es aumentar el número de fotones por unidad de tiempo con el que incidís sobre la muestra. Y eso no siempre es una opción. Hay muestras que son muy sensibles a la luz y es ideal iluminarlas lo menos posible. Y es por eso que se usan experimentos de pares de fotones. Fuentes de pares de fotones correlacionados. Porque sin tener que aumentar la intensidad, se puede achicar la incerteza en la medición. En particular, bueno, este es uno de los estimadores, que es el estimador del cociente, que compara las cuentas en cada una de las ramas, la que tiene la muestra y la que no, en cada uno de los, haces. Y su varianza, cuando no hay pérdidas, eta es la eficiencia total del sistema, 1 menos zeta las pérdidas. Sin pérdidas, o sea, cuando eta es 1, este estimador está en el ultimate limit, que corresponde a este mismo experimento, pero con una fuente de Fock, donde el número de fotones está fijo. Bueno, hay otro estimador que también estudiamos, que es el de la diferencia, que es un poco más es como una modificación del anterior,
que tiene dos parámetros, lo único que voy a decir de este es que tiene dos parámetros, que son K y este delta E, que se determinan experimentalmente antes de estudiar la muestra, y que este es un estimador, en principio, de mínima varianza y no sesgado, para algunos regímenes. Entonces, lo primero que hicimos fue estudiar el desempeño de los dos estimadores, simulando una muestra encima de las imágenes que ya habíamos armado, en función de, igual que con la correlación, la eficiencia y el fondo. Entonces encontramos que cuando es con una muestra de baja absorbancia, 0,01, y con 10 fotones o cuentas por píxel. Y encontramos que el estimador de la diferencia tiene un desempeño bastante bueno, mientras que el del cociente falla a medida que se introducen pérdidas o aumenta mucho el fondo. Hicimos lo mismo para 10.000 fotones por píxel, y acá se invierte un poco la relación. El de cociente tiene un muy buen desempeño porque es un estimador asintóticamente no sesgado, y el de diferencia empieza a fallar, pero para el fondo de los dos no sirve mucho. Y esto nos lleva a, esos son estimadores que se usan en general los más usados en este tipo de experimentos, y hay otro más que es el estimador de máxima verosimilitud. Entonces, la verosimilitud es una función que mide cuán probable es que midas lo que mediste en función de algún parámetro, que en nuestro caso es alfa, la absorbancia. Entonces, lo que termina pasando es que cuando graficás esto para un dado set de mediciones en función de la absorbancia, acá está para varios valores de N1 y N2, te quedan estas distribuciones de probabilidad, distribuciones de probabilidad para que alfa sea el valor. O sea, ¿cuál es la probabilidad de que alfa sea eso? En función de, bueno, tu medición. Buscando el máximo de estas funciones, encontramos cuál es el valor de alfa que hace que lo que mediste sea lo más probable. Y es por esto que el estimador, de ahí sale el estimador de máxima verosimilitud. Bueno, ven que para algunos N1 y N2 no llega a un máximo, y eso después tiene algunos problemas. Pero los estimadores de máxima verosimilitud son muy útiles, y la idea es que para el régimen en el que el skipper puede funcionar, este tal vez es el estimador que más aprovecha la ventaja, en el régimen en el que el skipper puede presentar una ventaja por encima de los SDs convencionales, este tal vez es el estimador que más le saca el jugo. Lo que ahora hicimos fue, para distintas configuraciones de eficiencia y fondo, estudiamos cómo es el desempeño de los estimadores en función de la absorbancia, su media y su varianza. Acá se ve que el cociente y el de máxima verosimilitud son iguales, sin pérdidas, y eso es porque el estimador de cociente es el estimador de máxima verosimilitud en este régimen. Y ya cuando ponemos una eficiencia total de 80% y un fondo de 5, que podemos pensar como un ruido lector de un CCD convencional, más o menos, vemos que ya los estimadores empiezan a presentar un sesgo, sobre todo en el área que más nos interesa, que es de absorbancia baja. El de máxima verosimilitud tiene un sesgo mayor, pero también tiene una varianza más chica. Entonces, de poder caracterizar este sesgo, se puede medir con mayor precisión. O eliminarlo, se puede medir con mayor precisión usando el estimador de máxima verosimilitud, la absorbancia de una muestra acá, para absorbancias bajas. Y solo para comparar, si en cambio las cuentas descorrelacionadas tienen una esperanza de 1 por píxel, vemos que el sesgo hacia chica sigue siendo más grande el de máxima verosimilitud, pero se mantiene la ventaja del estimador de máxima verosimilitud en términos de varianza. Entonces, para concluir, en este trabajo construimos una simulación de un experimento de pares de fotones correlacionados, la caracterizamos, implementamos medidas de correlación y estudiamos su dependencia con los estimadores. Observamos la ventaja del skipper CCD cuantitativamente, y por último estudiamos el desempeño de estimadores de absorbancia con fuentes de pares correlacionados.
Y eso es todo. Bueno, muy bien. Felicitaciones. Vamos entonces a empezar con las preguntas del jurado y empezamos con las personas que están acá y después pasamos a Lorena, que está por Zoom. Empezamos con... Bueno, te re felicito por la charla porque la verdad que fue muy clara y muy didáctica y me esclareció un montón de preguntas que tenía de la tesis, así como tengo toda esta lista de preguntas que no te voy a hacer. Te hago algunas nada más y después te doy la hojita, ¿sí? A ver, por ejemplo, en la slide transparencia, como se llama, número 42, vos mostrás el gráfico. Eh, 40. Sí. La siguiente, una más. Este resultado, que vos mostrás la correlación en función de la eficiencia y dos preguntas te hago. Primero es, vos esperabas que para la correlación, para mediciones a 90 grados, el valor medio te dé 0. Sin embargo, ahí yo, como mirándolo a ojo, diría que el valor medio es menor que 0 para casi todos los datos. O sea, el ajuste estaría por debajo de 0, o sea, una correlación negativa. No sé si se puede explicar. El estimador de correlación, siempre lo que decimos que es muy errático con una poca. Es verdad que acá hay una pregunta de abajo. Y en principio no hay nada que haga que haya una correlación entre esas dos cuestiones, algo que fueron separados del mismo, de la misma cosa. No hay nada que Ajá. Y respecto a que siempre vos en la mayoría de los gráficos se ve una tendencia, por ejemplo acá la tendencia es lineal, en otros parecería que hay un decaimiento. ¿Se espera algún tipo de comportamiento o es lo que pasó y... Sí. Por ahí sí, Sí. pero cuando nosotros encargamos el trabajo, pues estudiamos de trabajar para no tener que ir con una partida. Claro, más dura. Sí. Claro. Después, cuando hablan de que la matriz esperanza no es representativa, porque en realidad en los datos experimentales, finalmente, en la matriz de correlación no viste un máximo, ¿no? Pero la pregunta que yo tengo es si están seguros que esas mediciones tenían correlación. Porque... sí, pero no. Había una correlación que había dicho sí. Una correlación muy única que el tipo era 4%. En principio no hay garantía. Que experimental, o sea, podía haber una diferencia de caminos o algo en los haces que... Porque me llamó la atención cuando ustedes mostraron la imagen, que creo que está en la 66, porque vos muchas veces hablaste que el valor medio debería ser igual, pero cuando yo veo la imagen de la... Anotémosle el número por ahí, esta. Estas imágenes igual no son las que están ahí. Ah, ok. Ah, está bien. No, está bien, porque justo me había llamado la atención que como hablabas de valor medio igual, pero yo acá en la imagen veo que está bastante distinto la mitad del anillo con respecto a la otra, entonces tenés menos fotones allá que de este lado. Entonces, está. Ajá. Buenísimo. Y por último, y después te doy las hojitas porque no voy a hacer una preguntándote todo esto. En la 74,
A mí me llamó la atención que cuando la eficiencia es 1, con el estimador diferencia es cuando peor te da. Sí, te da. Sí. Sí. O sea, que a ustedes les dio un resultado diferente al que les dio en el paper. Sería. Sí. Lo que creemos que pasa es que buscar las imágenes, acá pongo la muestra y acá no, comparo el sabor. Entonces, como cada imagen va a tener estos parámetros que el estimador. Sí. Sí. Los cada imagen. Y para poder tener esto, tomé cuestiones que están en el transmisión puesta, pero por vida. Lo que quiere es que una persona de tener la confianza. No estamos en el micrófono, está mirando. Sí. La covarianza, como depende de la covarianza sí depende de, o sea, crece con el número de, con la magnitud de las variables que estás viendo. O sea, no da lo mismo la covarianza acá que es la que tiene 10. Entonces, la intensidad, uy, no sé ni para dónde me estoy. Acá. La intensidad en la región que tomamos acá, como acá también tomamos un rectángulo, va a ser distinta, entonces creemos que está fallando la covarianza, porque cuando calculamos la covarianza entre las dos regiones, que no es lo que hace en el paper porque no conviene, pero acá no pasa nada porque la muestra era uniforme, daban mucho mejor los gráficos. Como que el problema probablemente era cómo estábamos estimando la covarianza y por lo tanto ese delta E que aparece en el estimador. Ay, perdón. Una sola más te hago. En la anterior, 59. Vos vas agrandando el tamaño del superpíxel y te va aumentando la correlación. Pero, ¿esto si sigue aumentando el tamaño, sigue aumentando la correlación o esperaría que bajen? No sé, porque ya perdíamos mucha estadística por las regiones en las que estábamos trabajando. Pero en principio sí, hasta que, de hecho, hicimos algunos análisis, pero más viejos y de otra cosa, pero que era un efecto parecido, los que tomamos la mitad y mitad, que como caída va perfecto, o sea, la mitad de los anillos, sin fondo, ¿no? Pero el problema es que perdés resolución espacial, por ejemplo, si querés tener la absorbancia como imagen, o sea, como microscopía, digamos. Entonces, agrandar el superpíxel, perdés resolución espacial. Entonces. Bueno, muchas gracias, Gaby. Pasamos a Gustavo. Gracias. Bueno, felicidades, Muriel, por el trabajo que hiciste. La verdad que se nota que produjiste un montón de resultados y evaluaste un montón de métodos que aplicaste tanto a imágenes que generaste vos en forma sintética como imágenes experimentales. La charla me pareció una muy buena síntesis del trabajo que hiciste en la tesis. Y tengo acá algunas cosas para preguntarte. Primero, algo un poco, digamos, de los principios de los dos tipos de face matching que analizás, tipo 1 y tipo 2. ¿Qué es lo que cambias en realidad? Sí. ¿Terminó la pregunta? No, casi. Es simplemente para saber si es una cuestión de rotación del cristal o hay otra, digamos, que forma parte de pasar de tipo 1 a tipo 2 para que se genere un tipo de producción de pares o el otro. No estoy muy segura de la respuesta a eso. Creo que tiene que ver con rotar y la relación entre los ejes extraordinarios, los ejes extraordinarios y el ordinario. Pero de hecho no trabajamos con polarización, así que no me metí mucho en ese tema, sino que eran los cristales que usamos. Pero tengo entendido que es eso. Igual en la tesis está medio mal esa parte, me hizo Lorena. La voy a corregir para la que queda. En la diapositiva 37
hay una cosa que no sé si entiendo, si falta una normalización o algo, que veo que hay probabilidades mayores a 1. En realidad es porque la función depende, en realidad, o sea, está escrito en grados, pero cuando integrás sería en radianes, entonces es porque, o sea, se puede ir a más de 1 si el área sobre la, si, como base si la base es chiquita. Entonces, claro, es una densidad de probabilidad. Ah, eso, no es probabilidad, es densidad de probabilidad, perdón. Esa era la... Gracias. En el experimento se ve que el anillo central en general es como más grande que lo que vos estás simulando. Y la pregunta es si tiene que ver con lo de la incerteza en momentos, que tiene que ver con lo del la cintura del haz que decís en el foco, o si también hay influencia, por ejemplo, que es algo que creo que no simulás, el hecho de que tengas un pasabanda que pusiste que tenés de más o menos 5 nanómetros, y entonces en realidad no estás solamente detectando exactamente el caso omega sobre 2, sino que también tenés un poco de variabilidad ahí, digamos, no sé bien cómo. Ok. Bueno. ¿Querés seguir? Sí, es eso. Ok. A ver. Y dos preguntitas más y ya termino. En el caso del análisis experimental que haces, vi que decís que la CCD se usó en modo CCD convencional, la CCD Skipper. ¿Y por qué? O sea, justamente todo esto viene de querer usar el modo Skipper, pero lo que no sé si tiene que ver con que está usando intensidades muy altas y no te hace falta pasar a otro modo de conteo más preciso, o por qué se usó ese modo. Sí, es por eso también. Bueno, perdón. Está bien. Son dudas que tenía que me parecía que podían ser respuestas, pero como no estaba así. Y lo último, yo trato de responder también. en la diapositiva, bueno, ahí estamos cerca, en la 47. Que en el dibujo se ve, bueno, dos cosas. Una, si el dibujo es muy esquemático y el espejo dicroico no es que está tapando uno de los haces. Ok, no está tapando. Y la otra pregunta es, ¿cómo haces para que no lo tape? Porque si vos hablas de esos ángulos de 4 grados, que son como muy chiquitos, a menos que tengas distancias, o como es con la distancia, y se puede, digamos. Ok. Ahí está. Es jugado, o sea, el espacio está medio milimétrico, pero si dejas propagar lo suficiente y tratas de usar un espejo con la montura más fina posible y el espejo a menos de media pulgada o algo más chico que puedas conseguir, podés tratar de que los haces pasen por el costado y que no sea una instancia de pérdida más en tu sistema. De hecho, la montura no está más. Con la montura no pasaba. Hubo que sacarle la montura y agarrarlo así para que pase. ¿El filtro que tenían antes era un interferencial o un pasabanda común? Porque en realidad el interferencial debería andar mejor, inclusive, que el dicroico, inclusive, sí. ¿Ya está? Bueno, muchas gracias, Gustavo. Entonces vamos a pasar a las preguntas de Lorena, que esto ya resuelve el tema de otro. Bueno. Hola, ¿se escucha? Sí. Bueno, la verdad que la charla súper clarificadora. Y de todos modos, gracias porque yo
ya te había hecho algunas consultas y me las fuiste respondiendo, varias. Algunas me quedaron por hacerte. Sí. Si vamos a la slide número 16. A ver, como para empezar. Acá, sí. Yo algo te había preguntado que no me quedaba claro muy bien cómo se hacía para hacer una medida no destructiva sobre la carga. Y Sí. creo que no terminé de entender y No, me es que confunde un poquito no lo el, respondí. el dibujito ese de los dos pocitos que dice medición y no sé si... No, la palabra capacitor no va acá. Está, o sea, no es como yo lo había logrado entender, pero no, después de hablar más con Darío no es la mejor forma. Si entiendo bien, ya me mira Darío, hay dos placas. Es un capacitor, o más, son dos placas conductoras muy chiquitas, con una capacidad muy grande, de forma que, o sea, la carga está en una de las placas, entonces se induce, al acercar la otra placa, se induce la misma carga en la otra placa, y se mide, se saca la carga de esa placa y se mide eso. O sea, es mucho más complicado eso, pero tengo entendido, ¿está bien? Claro, se mide la inductividad, no la carga, repito lo que dice Darío. No se mide la carga que estaba en el píxel, esa se guarda, digamos, Claro, sino la inducida. claro, está bien. Bueno. Después, no sé si las tengo ordenadas, así que capaz que te hago ir y venir, pero Está bien. vos una cosa que decís, y eso tampoco lo entiendo muy bien, porque vos, o sea, vos haces simulaciones sobre cristales tipo 1 y después sobre cristales tipo 2. Y mencionás que en principio usar cristales tipo 2 te permite separar ambos haces, ¿no? Y que Sí. eso es lo que vos quisieras en una medida de absorbancia. Eso, digamos, capaz que es algo que se me escapa a mí, pero en realidad con un cristal tipo 1 también separás los dos Sí. haces. O sea, lo que vos tenés Sí. que van todos sobre un cono, pero igual el par de fotones también está separado. O sea, ¿hay alguna otra cosa más por la cual te conviene usar un tipo 2? No, eso, o sea, en eso yo pensaba que tipo 2 implicaba que estaban separados y tipo 1 no. Y después auxiliario, y bueno, con lo que vos me escribiste, como bueno, eso no hay una diferencia en usar tipo 1 o tipo 2. Es solo poder separarlos espacialmente, lo que en principio. Pues no es que se ponen un PBS para separarlos ni nada de eso. Claro. En principio es eso el esquema. Y ya que vos, digamos, hiciste las simulaciones sobre los dos, yo no sé si a partir de las simulaciones vos podés observar que hay alguno que te da mejor correlación que el otro. Igual creo que estaban como No, hechas es en que en distintas realidad condiciones, ¿no? Pero tipo 2 quedó como algo residual, pero como la polarización no entra en juego en simulación, en realidad es conos concéntricos, conos no concéntricos. Esa sería claro, la distinción entre las dos simulaciones, principalmente. Entre las dos, claro. no, las simulaciones son distintas, pero digo entre las dos como idea, lo que estoy simulando. Pero en relación a esto que vos dijiste, conos concéntricos y no concéntricos, a ver, si vamos a ver, poner a la slide a la 60, ya que estamos. No, cualquier. Creo que era la 60, a ver. Acá. Ahí, sí. Yo, por ejemplo, viendo la imagen esta, ¿no? De los dos conos que se entrecruzan, o sea, vos acá tenés un cristal tipo 2, lo primero que se me ocurre pensar es que tal vez hasta sea mejor un cristal tipo 1, porque, digo, realmente vos podés, como vos marcaste las dos regiones,
diametralmente opuestas, pero de alguna manera están como bastante cerca de las otras regiones centrales, ¿sí? Porque ahí tenés como, o sea, vos estás tomando en la parte externa de los conos y después tenés como la parte interna, ¿no? Y, y pareciera ser que no sé si esa cercanía de alguna manera te puede llegar a afectar en la correlación, o sea, estoy pensando que tal vez de alguna, Sí, puede ser y que que tal vez se puede, con un cristal tipo 1 te quede más limpio, digamos, la zona de eh, correlación. em, puede ser. Es una duda, no, No, es que solo porque... mm, sí, yo sí, no no repito, escucho no repito. nada. Que con este caso, por ahí si se quieren separar más, con un tipo 2, lo que dijo Darío es que se puede poner un polarizador que Claro, desvíe, o sea, como hacen en muchos setups en los papers que ponen, que arman como ramas, y por eso le dicen ramas que tienen claro, los polarizadores. claro, ahí sí los tendrías Ya me por efectivamente bien ahí. separados. ¿Qué hablas? Perdón. Polarizador. Está bien. Em, a ver, espera que tengo algo por acá. Ah, y la otra pregunta, pero capaz que es nada más como a modo de ejemplo que lo decís, en la 66. Que este grafiquito también, esta figura también la tenías en la tesis. Sí, sí, me Vos, olvidé de responderte esta en el mail, es verdad. claro que vos marcabas, o sea, la pregunta era, vos marcabas estas dos regiones celestes y decías que eran las zonas en donde buscar correlación máxima, pero en principio, en realidad, a lo largo de todo el anillo, ¿no? ¿Podrías Sí, buscar correlaciones máximas o es por algo pasa que la imagen particular? se corta acá, ¿no? Este es el fin de la imagen. O sea, de la imagen Claro, vacía. O sea, esta es toda la imagen. Hay que, claro, creo que todavía les tienen que. O sea, yo voy a hacer el disclaimer, porque por ahí no quedó suficientemente claro. Pero no participo, o sea, mi tesis fue simulación. El setup ujú, no lo armé. Estuve parada en está el bien, IAF al lado del setup, pero no, por las dudas de que por ahí no quedó claro, parece que como, uy, encima esto participó de lo experimental. No, por las dudas. está bien. Em, a ver, creo que tenía alguna otra. La otra pregunta, eh, en la, yo acá tengo, la tenías en la tesis, la figura, pero creo que es la slide la 41. A ver. Esa. Esta no, ¿sí? Eh, sí, esa. Ah, Eh, creo que algo mencionaste así al pasar, o en la tesis también, pero medio al pasar, si podrías, si yo miro, digamos, las de arriba son tus simulaciones y la de abajo es la imagen de Fermilab, ¿no? Era así. sí. Entonces, si yo miro, digamos, como que las magnitudes son bastante distintas, Ah, llegás a algo como 10 a la 6 y en la otra sí. estás como en 10 a la 1 por ahí. Eh, digo, cualitativamente más o menos uno podría pensar que es algo parecido, pero digamos, cuantitativamente es completamente Sí, distinto sí, eso. sí. O sea, por cómo están simuladas estas imágenes, Mm, eh, llegar a 10 a las 6 por píxel tendría que, en Python tendría que haber 6 meses de cada, o sea, tarda mucho. Entonces, y además como la idea final era siempre estudiar el régimen de baja intensidad, de baja iluminación, nos quedamos por sí, ahí. Por eso ujú, es como que está inspirado en cómo mejorar, claro, cómo se puede mejorar el setup, pero no en reproducirlo en claro. particular porque no, ahora mismo en esta imagen creo que son 50, en las de ahora son 50 fotones, son 50 cuentas por píxel, ¿no? Más o menos.
en las imágenes, las nuevas, las de los dos anillos que se cruzan. O sea, la idea no era volver ahí, creo, a tener 10 a las 6 cuentas por píxel. Ujú. Está bien. Sí, también. Gaby No te pregunta si escuché, eso Gaby, pero... Gaby dice que eso también depende del tiempo que dejes midiendo, el tiempo que acumules. Claro. Que es verdad, Claro. estas son mediciones como de 2 entonces. Y después, otra cosita, pero es muy general, digamos, ¿cómo es que entienden ustedes acá la correlación? Porque en realidad, primero, antes que esto, otra. em, En principio, cuando vos decís la parte que analizás el efecto de la inestabilidad del haz de bombeo, ¿no? Bueno, creo que observás que es una de las cosas que más degradan la correlación. Eh, Eso es porque vos, digamos, tenés esa inestabilidad, pero vos estás siempre analizando la correlación en los mismos pares, ¿no? Sí, O sea, creo. vos fijás la región del par y entonces el bombeo fluctúa y, Claro, bueno, sí. fluctúa eso, ¿no? Pero como que en principio, si yo pudiera correrme, la correlación se vería, tal vez se degradaría acá, pero aumentaría en otra parte, ¿no? Sí, eso o sea, va a depender de el ritmo, o sea, la relación entre los tiempos típicos en los que cambia el centro y el tiempo que estés adquiriendo. Porque si hace mucho Claro, tiempo, o sea, si cambia en un día, en principio creo que es difícil, pero como que, no, bueno, si queda dentro de la imagen, corres el lugar donde necesitas, o sea, se claro, corrió el con, pero si claro, el tiempo es cortito, pero por eso, vos en tu simulación te quedás como en una región estática, ¿no? Por sí, eso es que ves que baja, sí. ¿sí? Pero Está porque bien. tampoco, por cómo está hecho, o sea, o sea, en la simulación está hecho como que fluctúa rápido, o sea, muy rápido. Claro, Es una claro, fluctuación. claro, Entonces, es como que aunque te muevas no vas a enganchar porque el próximo par va a estar corrido de otra forma y así. claro. Entonces, Ujú. Y no, y lo otro que iba a preguntar es, digamos, ¿cómo es que se entiende acá la correlación de pares? Porque como al no tener resolución temporal, digamos, como que vos mirás que hay en promedio, en media, hay cosas que están correlacionadas de un lado y del otro, pero en realidad, digamos, vos no puedes decir, este fotón llegó con este, ¿no? no, es verdad que no hay, al no tener resolución temporal, la correlación temporal no, o sea, que lleguen al mismo tiempo no se mide, pero para las aplicaciones que está pensado, no es necesario eso, en principio. Claro, porque vos estás pensando siempre en imagen, que Claro, de todos modos siempre sacás como un, sí. un promedio de... Está bien. A ver si me quedó alguna otra cosa. Creo que no. Em, no, ya después alguna otra me contestaste por mail, así que con esto ya termino. Gracias, Muriel. No, gracias a vos. Antes de volver a presentar a Muriel, te digo si querés hacer un agradecimiento mientras está el público acá, estamos grabando. No, prefiero no. O sea, gracias a todos, pero prefiero no. Bueno, muy bien. Bueno, No, sí. Gracias a Darío y a vos, y perdón por lo que les hice pasar este último mes y medio, ¿por 2 qué? meses. Y fue muy accidentado. No lo sabía. Bueno, felicitamos de nuevo a...
Bueno, entonces invitamos a todas las personas que están en el público a por favor salir. Se quedan también a la estudiante. Se quedan jurados y dires. Y vamos a... Bueno. Te voy pasando, pero esperamos que salga todo.